Buenas noches, paz y bien. Vamos a comenzar en un momento más. En unos minutos más comenzamos con esta charla acerca de San Francisco ante el misterio pascual. Comenzamos en unos minutos. Bienvenidos a esta charla, paz y bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar con esta charla intitulada La luz venció a las tinieblas. San Francisco ante el misterio pascual. Comenzamos en unos minutos. De hecho, comenzamos en un momentito más. Muy bien, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta charla. Bueno, que nos veamos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta charla intitulada La luz venció a las tinieblas, San Francisco ante el misterio pascual. Bueno, en primer lugar, agradezco enormemente la invitación para compartir. De suyo, obviamente, no es una cátedra, no es una ponencia, es compartir una reflexión acerca de la experiencia que tiene San Francisco con el misterio pascual. Vamos a ir viéndolo ahorita a lo largo de esta charla. Cualquier comentario, bueno, lo agradeceré enormemente. Por ahí estoy viendo también comentarios. Y bueno, pues comencemos. Para ello, también, yo creo que también no está de más el comenzar con una oración. Y de modo particular, con nuestra tradición franciscana, iniciamos invocando la ayuda del Señor, presentándonos ante Él con la oración que Francisco dice ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bien, pues iniciamos. Ok, pues en primer lugar, me gustaría que consideremos brevemente este detalle. San Francisco busca tener definitivamente, ¿no?, una vida evangélica. Es sin duda alguna como todos los santos buscan vivir el evangelio, buscan seguir las huellas de Cristo, pero Francisco tiene esta experiencia que lo marca de un modo tan especial porque él lo dice, o sea, él quiere vivir el evangelio incluso con toda su radicalidad. Él busca ser fiel, busca vivirlo de modo muy apegado, muy cercano. Eh, Sabemos que prácticamente la regla de de la orden de hermanos menores, la regla de las hermanas clarisas, la regla de la orden franciscana seglar prácticamente tienen el mismo inicio, donde se hace una alusión a que se busca vivir, seguir el santo evangelio. Esta es nuestra forma de vida, el santo evangelio. De hecho, sabemos que el día de ayer, 16 de abril, es cuando hemos celebrado esta aprobación por parte del Papa Inocencio III de este estilo de vida evangélico, cuando nuestro Padre se presenta ante el Santo Padre y le expone este estilo de vivir, este estilo de vida, a lo cual el Papa acepta. Pero bien, decimos también entonces Francisco en esta búsqueda tiene también el hecho de compartir esta vida con los demás y al momento de compartirlo va a hacer también con la contemplación. Es decir, lo que va a compartir es también lo que él contempla, lo que él medita, lo que él profundiza, lo que él ora, lo que él lleva en su interior de esta experiencia. Más aún, bueno, Francisco tiene este elemento en el que algo que es muy peculiar en él es que contempla los misterios de Cristo y sobre todo, de modo todavía más especial, ¿no?, entre los misterios de la vida del Señor, son aquellos que lo hacen más cercano o que a nosotros nos hacen más cercanos con la humanidad del Señor. Ojo, esto no significa, claro está, que Francisco rechace o haga a un lado la divinidad de Cristo. Para nada, nos vamos a encontrar ahorita con algunos textos, con algunas referencias, que como tal Francisco no rechaza la divinidad de Cristo. Sin embargo, Francisco tiene esta especial atención, este especial amor por aquellos misterios que nos acercan al Cristo hombre, al Dios hecho hombre todavía más, y que van a ser sobre todo el nacimiento y la muerte de Cristo. Sabemos ya por la tradición y que es sumamente difundido el hecho de que Francisco, por este amor que tiene por el misterio de la encarnación y del nacimiento, es por lo cual él busca representar gráficamente, sensiblemente, de modo que lo pueda palpar y abrazar el misterio de Cristo hecho hombre, de Cristo niño, del niño de Belén, por lo cual tendrá en Grecho aquella representación del nacimiento de Jesús. Sin embargo, también Francisco tiene esta experiencia por la cual él busca, y de una y mil maneras, contemplar, recordar, tener presente la muerte del Señor, la pasión del Señor, y que prácticamente es lo que nos vamos a encontrar ahora más adelante. Vamos a hablar aquí un detalle, bueno, lo he presentado de este modo, ¿no? Como una respuesta para su época. Escribe un hermano nuestro,
Constantino Coser, que en el siglo pasado, ya en la segunda mitad del siglo pasado, fuera ministro general de la Orden de Hermanos Menores, escribe él: el Cristo que lo atrae, a Francisco por supuesto, no es el que aparece en los iconos bizantinos ni en los admirables mosaicos de las antiguas basílicas. No. Es un Cristo que, sin quiebra de su trascendente sublimidad, está más próximo a los corazones. Vaya, si tomamos en cuenta, Francisco no va tanto a la idea, siguiendo incluso el mismo pensamiento que se venía trayendo desde la teología, desde la espiritualidad e incluso en el arte, donde se veía el gran poder de la iglesia, donde se veía este Cristo majestuoso, este Cristo que aparece precisamente en el trono. Digo, si bien la imagen que tenemos aquí no es exactamente de la época de los siglos previos al siglo XII, sí tiene este estilo, ¿no? O sea, tiene el estilo del Cristo bizantino, del Cristo triunfante, el que llaman el Pantocrátor, el que todo lo puede, el todopoderoso, el que todo lo hace, aquel que domina y que incluso es el juez supremo sobre la historia y sobre todos y cada uno de nosotros. De nuevo, no significa que Francisco rechace esta visión de Cristo. Sin embargo, Francisco contempla, a partir de lo que está viendo, de la misma realidad de su época, contempla a Cristo hombre. Y por supuesto que en la contemplación del Cristo que sufre, del Cristo que se encarna, del Cristo que vive como hombre, le va a llevar en su momento también a tener una respuesta concreta, una respuesta práctica. Le va a llevar a vivir como tal el Evangelio. Digamos, esto es lo que buscará al contemplar a Cristo encarnado, a este, como mencionamos aquí, ¿no? A este Cristo que, sin dejar la grandeza y lo sublime de ser Dios, está próximo a nosotros, y más aún con la sensibilidad de la ternura del nacimiento o con incluso la sensibilidad de la compasión de la cruz. Llegando a esta contemplación de Cristo, entonces podremos llegar también al encuentro con el Cristo en la vida diaria. Pero bueno, no nos adelantemos más y continuemos con este camino. Para esto también, bueno, vamos a contemplar por una parte el misterio pascual en los escritos. Cuando hablamos del misterio pascual es muy curioso porque como tal, en los escritos como no aparece, perdón, aquí hay un pequeñísimo error, no aparece como un tema base, ¿sí? Es decir, el misterio pascual aparece velado, aparece con referencias y no de modo concreto o directo. No significa, de nuevo, que no hay una mención a un Cristo resucitado, pero no es tanto como lo va a ver un poquito hacia otros temas. De nuevo, ahora lo veremos. Pero como tal, el misterio pascual está presente. De modo, sí, lo vamos a encontrar ahí con referencias a las alabanzas, con referencias a las salutaciones, ¿no? Por ahí vamos a encontrar vestigios o reminiscencias del misterio pascual, pero no encontramos un texto único, concreto, directo en el que Francisco diga: el misterio pascual de Cristo es de este modo, o la resurrección del Señor. No. Vamos a ver cómo podemos rastrear definitivamente este misterio pascual en los escritos. Sin embargo, bueno, decíamos también, ¿no? La pasión tiene el lugar importantísimo, ¿no? A partir de esta experiencia tan dolorosa del Señor, es como Él también va a leer su propia vida. Él, a partir del amor del crucificado y resucitado, es como va a leer lo que Él está haciendo, lo que Él está viviendo, lo que Él está expresando y lo que Él busca. Todo esto, decíamos, a final de cuentas está a la luz del misterio pascual, a pesar de que no lo ponga de modo concreto o explícito. Podríamos decir, bueno, ¿no tenemos acaso el oficio de la pasión? ¿No sería un texto en el que podríamos encontrar el misterio pascual? En cierto modo, sí, pero ¿cómo? Más como un recurso litúrgico. Es muy interesante porque el oficio de la pasión es un texto que sigue prácticamente el estilo del rezo monacal o del rezo litúrgico de la época, es decir, con sus horas divididas, con estos fragmentos que preceden a los salmos llamados antífonas y una composición que él llamará salmos. Es curioso porque en el oficio de la pasión, a pesar de que allí nos presentan fragmentos o textos que, de nuevo,
él llamará salmos o se les llamará salmos, no son sino compilaciones, son fragmentos de textos de la escritura, de textos sálmicos, pero también de los evangelios, por ahí de alguno que otro texto también lírico, de las lamentaciones, del cantar de los cantares, donde se hará referencia a los temas que allí trata. ¿Qué aspecto tiene interesante también el oficio de la pasión? El que como tal, decíamos, más que ya solamente el hecho de ser un recurso litúrgico, más que doctrinal pastoral, tiene el gran mérito de que ve la Pascua como un evento global. ¿Por qué? Porque, siguiendo por aquí uno de los autores, el capuchino Octaviano Schmucki, él menciona que San Francisco, en el oficio de la pasión, considera que no solamente es el misterio pascual, no es solamente el momento pasión, muerte y resurrección como ordinariamente lo mencionamos, sino que incluso al extender el oficio de la pasión prácticamente en primer lugar a todo el año, incluyendo también el tiempo de la ascensión, incluye ese aspecto de la glorificación dentro del misterio pascual. Esto no significa que cuando nosotros digamos que el misterio pascual es pasión, muerte y resurrección, estemos equivocados, no, pero de modo más completo todavía sería el decir que también la glorificación en este caso sería o es la ascensión a los cielos y por ende también el don del Espíritu Santo en Pentecostés. De modo pues que Francisco, con este oficio, con este rezo, con estos textos, lo lleva también a todo el tiempo litúrgico, a todo el año litúrgico. De hecho, por ahí también encontraremos que hará unos salmos especiales para el tiempo de Navidad. Ahora bien, bueno, creo que es un poquito breve, pero pues también lo estamos considerando. Es muy interesante porque Francisco, vamos a llamarle de este modo, ¿no? Vamos a hablar un poquito lo que sería como el triduo pascual a la luz de Francisco, a la luz de su vida, de su experiencia, de lo que él siente, de lo que él va llevando, de lo que él va, incluso él mismo va pidiendo. En primer lugar, pues también con la referencia al Jueves Santo, quiero tomar esta frase, ¿no? Del Evangelio según San Juan. Perdón, ¿qué es el Evangelio? Perdón, ahí la cita está errada. Es capítulo 13, versículo 1. La cita donde menciona, ¿no? Habiendo amado Jesús a los suyos, los amó hasta el extremo. En este primer lugar sabemos que Francisco como tal también tiene una vida de amor, tiene una vida por la cual él también prácticamente ama hasta el extremo. En primer lugar, según la segunda vida de Celano, en el capítulo 163, número 217, hará una referencia de que Francisco, hasta cierto punto, utilizando esta imagen, esta comparación, tiene una última cena, porque menciona que Francisco, cuando está en sus últimos instantes, pide un pan y lo distribuye entre los hermanos. Prácticamente Francisco está emulando la cena del Señor y más que solamente una imitación, Francisco se está uniendo a la pasión del Señor. Francisco sabe que es el momento culmen de su vida, es el momento en el que Él está entregando lo que es, está entregando quién es, está amando hasta el extremo y por tanto también tiene este gesto en el que digamos, el caso de Francisco, por supuesto, si bien no es sacramental, está ofreciendo su misma vida que como tal ya ha compartido con los hermanos. Él, en este momento, así como Cristo con el pan eucarístico nos da su vida, Francisco está representando que durante toda su vida en fraternidad fue lo que hizo, darse a los demás. También en este momento es muy especial y muy bello el que todavía Francisco se une a la pasión del Señor con la lectura del Evangelio según San Juan. E incluso, precisamente, la lectura será desde este fragmento del capítulo 13 en adelante, ¿no? Porque dice que Francisco pide que se le lea el códice de los Evangelios a partir del fragmento donde dice antes de la fiesta de la Pascua. ¿No? Que es justo donde inicia el relato de la cena, de la última cena en el Evangelio de San Juan. Siguiente, sabemos también, ya por el Evangelio, por la reflexión, por la doctrina, por la teología, que en el Jueves Santo recordamos nosotros la institución de la Eucaristía. Y creo que no está de más el hecho de que recordemos, tengamos presente
el que Francisco tiene una enorme veneración, una gran adoración, un gran amor y cuidado y preocupación por la Santísima Eucaristía. Entre los textos, creo que emblemático es la admonición número 1. En esta primera admonición es donde él habla del cuerpo del Señor, ¿no? El santísimo cuerpo y sangre del Señor, donde invita a que tengamos esta devoción, donde invita a que tengamos este amor a la presencia del Señor. Y todavía más, ¿no? En el testamento, en el número 10, donde Francisco dice, porque esto es lo único que yo veo del Señor. Esto es lo que yo puedo contemplar, incluso más aún, puedo palpar del Señor en este momento en la tierra. Lo que tengo aquí, lo que tengo yo del Señor, de este Señor vivo y que me hace presente y me une completamente a Cristo, es su santísimo cuerpo y sangre. De nuevo, sabemos que está también el cuidado, está toda la atención que él pone y que dirá que el Santísimo Sacramento sea sumamente cuidado, custodiado y reservado, y que también incluso los elementos litúrgicos sean también custodiados. ¿No? Dirá Francisco, ¿no? Que aquellos lugares donde llegaran los frailes en una misión, en un trabajo evangelizador, en una visita, en un lugar donde habiten o residan, y que encontraran el cuerpo del Señor en lugar indigno, o incluso los elementos litúrgicos, dirá allí también las palabras del Señor, a saber, pues estos elementos litúrgicos, lo que se necesita, o incluso también una misma versión de las Sagradas Escrituras, eh, tiene tiene que cuidarse, tiene que conservarse, tiene que ponerse en un lugar digno, decoroso, y en el cual se muestre esta veneración, en el cual se muestre nuestra fe, y que lo sabemos hasta el día de hoy. También, por supuesto, don regalo de Cristo en la última cena, en el Jueves Santo, es la institución del sacerdocio. Y en ello, pues basta recordar que Francisco, sobre todo en el Testamento, tiene esta frase tan bellísima, esta frase tan interesante y que, si lo vemos también tan actual, dice Francisco, justo después de mencionar, o más bien, perdón, justo antes de hablar del santísimo cuerpo y sangre del Señor, dice Francisco que en los sacerdotes no quiero ver pecado, y quiero al contrario verlos a ellos como a mis señores, como a aquellos a quienes yo tengo que obedecer y a quienes quiero y a quienes respeto, parafraseando a nuestro Padre. Pero es muy interesante porque dirá Francisco, yo en ellos no quiero ver pecado porque yo sé que ellos son los que me traen el cuerpo del Señor. Yo sé que por medio de ellos es por quienes recibo las palabras del Señor, como diría también en otras partes cuando habla de los teólogos, pero también por ellos, y aquí lo sabemos, ¿no? Únicamente por ellos recibimos el Santísimo Sacramento. Entonces, pues, Francisco dice, yo no quiero jamás ver en ningún lugar, no quiero ver pecado en ellos. Ojo, no significa que Francisco, y es muy bello y muy interesante, que Francisco esté, si lo dijéramos así, haciéndose de la vista gorda en cuanto a veces faltas o a veces situaciones que no sean tan adecuadas en la vida sacerdotal. No, sino que al contrario, Francisco, algo que también va a mostrar muchísimo, incluso para con los otros hermanos, es el hecho de la caridad, la misericordia. De modo pues que Francisco, por supuesto, en primer lugar, va también a actuar con misericordia, pero todavía tiene, más aún, tiene Francisco esta visión bellísima, donde él está diciendo, en los sacerdotes yo reconozco que está la presencia del Señor y que por medio de ellos y únicamente por ellos es por quienes recibimos este santísimo sacramento. Tercero, el amor fraterno. Y digo, pongo esta frase, ¿no? Todos ustedes son hermanos a partir de, también como una referencia, claro que sí, de Fratelli Tutti, que sabemos maravillosamente nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha tomado esta referencia como otras de nuestro Padre San Francisco. Y en este caso está basado en la admonición 6 número 1, que es prácticamente el inicio de la admonición 6. Pero como tal, Francisco, digo, si bien tal vez no tendrá tantos textos, o pareciera, si lo viéramos, que no tuviera tantos textos, de suyo su misma vida. Digo, claro que sí hay textos, y hay muchos, y las mismas cartas son textos maravillosos y colmados de amor fraterno, donde Francisco habla con cariño, donde Francisco habla con confianza, donde Francisco muestra ese amor que tiene. Y por eso presento aquí esta referencia a la regla volada
capítulo 6 y los números 7 y 8. Y es una referencia preciosa. ¿Por qué? Porque Francisco, nuestro padre, dice, ¿no? Cuando menciona acerca de que los lugares donde los frailes nos encontremos, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que nos encontremos, que estemos juntos, dice, ¿no? Véanse cordialmente, véanse con cariño e incluso entre ustedes tengan una gran caridad, de nuevo parafraseo, de entre ustedes tengan una gran caridad. Y el amor entre los frailes dice, tenga un amor más grande hasta cierto punto que el de una madre carnal. Dice, si una madre ama a su hijo carnal con gran cariño, con gran amor, ¿cuánto más el hermano espiritual tiene que amar a su hermano? ¿Cuánto más? Y de nuevo, todo nos evoca definitivamente a la misma forma como vivió Francisco, el modo como él amó, el modo como él vivió, el modo como él nos enseñó a ser hermanos. Hay miles de anécdotas, miles de referencias que podemos mencionar, ¿no? Digo, se me viene a la memoria, digo, también por buscar no extenderme demasiado, pero se me viene a la memoria entre ellos aquel fragmento, ¿no? Donde se menciona que Francisco, cuando ve que un hermano no quiere comer, o no desea comer por la penitencia, pero sin embargo está también muy enfermo y necesita comer, que Francisco dice a los hermanos, vamos a comer, porque este hermano lo necesita y no podemos hacer penitencia si a este hermano le va a hacer mal. Entonces, Francisco, más que quedarse en la penitencia, Francisco, más que someterse de un modo necio a una práctica, Francisco decide actuar por el bien del hermano, en bien a su alma, en bien a su bienestar. Pero también, por ejemplo, digo, se me viene maravillosamente a la mente el famoso episodio de la perfecta alegría o la verdadera alegría, ¿no? Donde Francisco dialoga con el hermano León. León le está preguntando, Francisco, ¿cuál es la verdadera alegría? Después de una serie de peripecias que le cuentan, ¿no? Hipotéticamente, si llegamos a un lugar y entonces, bueno, ya después de decirle, ¿no? Si tal hermano habla muy bien, si tal hermano predica muy bien, si tal hermano hace milagros, en todo ello no está la alegría. Pero ¿dónde va a estar la alegría? Si nosotros llegando a un lugar nos corren, nos rechazan, nos dicen que estamos locos y a pesar de todo ello, para con estos hermanos que nos corrieron, que nos rechazaron, nosotros no dejamos de amarles, no dejamos de tenerles cariño, respeto, compasión y sobre todo, bueno, vaya, respeto y cariño. Si no dejamos de quererles, de amarles, entonces esa es la verdadera alegría. Y este es el punto, de nuevo, Francisco, con esta espiritualidad del amor, que decimos en esta línea del Jueves Santo, del mandato del amor, Francisco lo vive de modo maravilloso. Y esa es una de las grandes enseñanzas de nuestro Padre. Entonces, pues, decíamos, en esta vida pascual, en primer lugar, Francisco vive maravillosamente este punto de la adoración al Santísimo Sacramento, de el respeto y una veneración y una fe, en sus propias palabras, fe en los sacerdotes y también lo vive de modo increíble, el mandato del amor, el mandamiento del amor. Pero bueno, no es solamente ello. Vamos tal vez al que sería el punto clave en el mismo estilo de vida de Francisco, a saber lo que implica al Viernes Santo, todo el misterio de la pasión, de la muerte, de la entrega de Cristo. En esto, bueno, tomo esta frase, ¿no? Del testamento sobre todo, porque es de lo más cercano que tenemos de las propias palabras, lo más sentido que tiene Francisco cuando dice, el Señor me dio una fe tal en las iglesias que cuando pasaba, yo decía, te adoramos o adoramos de Cristo, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Sí, pero bueno, vamos viendo, ¿no? De suyo comentamos, la pasión es un punto que marca de modo fuerte la vida de Francisco y bueno, vamos viendo cada parte, ¿no? Cada elemento. En primer lugar, mencionará o recordará Celano, digo, tomo esta referencia de la segunda vida, pero que no es la única. Recordará Celano como en San Damián, Francisco se presenta ante Cristo, se presenta ante el Señor y sabemos, bueno, la imagen del Cristo de San Damián es un Cristo crucificado, también bueno, una imagen de un Cristo que está hasta cierto punto glorioso, también no está netamente muerto porque lo vemos por su mirada, porque tiene los ojos abiertos, pero de suyo es una imagen de un crucifijo, la imagen de un Cristo que está mostrando las llagas y ante este Cristo que muestra las llagas, ante este Cristo con toda la escena de la pasión, con María, con Juan,
con los personajes, ¿no? María Magdalena, que incluso hasta por allá aparece el soldado que atraviesa el costado del Señor, con esta escena, ante toda esta imagen, con esta maravillosa carga iconográfica, es donde Francisco pide saber qué es lo que Dios quiere de él. Ante él presenta su idea, ante él presenta sus sueños, ante él presenta sus ideales. De nuevo, no lo hará ante una imagen gloriosa del Cristo, en el trono de Cristo, en la majestad. Lo hace ante una imagen que nos evoca el misterio de la pasión. Otro también está el tomar la cruz. Bueno, lo menciono de este modo, ¿no? Porque, por un lado, digo, aquí voy a incluir varios elementos. Por un lado está el hecho de que Francisco como tal, lo dirá en el testamento, para él es muy fuerte la experiencia de la convivencia con los leprosos, del ver, digo, no era obviamente que conviviera diariamente con los leprosos o que diariamente pasara por donde estaban ellos, donde estaban recluidos y alejados y exiliados, pero como tal, saber que estaban allí, en algún momento llegar a verlos, llegar a acercarse, y no cedía, por supuesto, también la situación de la vista, de cómo estaban físicamente, o de percibir el olor de estos hermanos que estaban padeciendo. Para Francisco era muy difícil, lo dirá en el testamento. Para él era algo amargo, para él era algo desagradable. Y sin embargo, con este punto, por supuesto, de tomar la cruz y de asumir la caridad, de asumir el amor, de ayudar al que sufre, Francisco en su momento se va a acercar y sabemos tendrá ese encuentro con el leproso, digamos, como un primer lugar donde Francisco abraza la cruz, en ese abrazo, en ese acercarse, en ese beso al leproso, es donde Francisco toma la cruz, donde Francisco, digo, de suyo no solamente está el que toma la cruz con la vida religiosa, la vida consagrada, sino en ese hecho de negarse, en ese hecho de aceptar aquello que le era tan difícil y a cierto punto tan repulsivo humanamente. Pero él dirá, y será bellísimo, lo que para mí era amargo se me volvió dulce. ¿Qué otro también el tomar la cruz? En este punto de tomar la cruz, también me gustaría que tomáramos en cuenta el que, claro, Francisco, en su vida evangélica se basa en la palabra del Señor, en el Evangelio. Para ello están los relatos, ¿no? Donde se menciona que Francisco escucha este Evangelio, donde se dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo. Por ahí también donde se dice, no, si quieres ser perfecto, no necesitas llevar ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dos túnicas. Francisco tiene que ir con esta sencillez y con esta pobreza. Tiene que asumir esta vida. Por ahí también algunos mencionarán que probablemente también haya sido el Evangelio donde se mencione la cruz. Pero como tal, de suyo, la misma vida de Francisco es también un tomar la cruz. Eh, para esto, bueno, la referencia es la primera vida escrita por Tomás de Celano. Junto con este tomar la cruz, me gustaría que recordáramos o que tomáramos en cuenta este punto, ¿no? De el signo de los últimos. ¿Por qué lo pongo? Bueno, el signo de los últimos, aquí la confrontación no es tanto a los escritos, sino a la palabra de Dios. El profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. ¿Por qué? Porque, bueno, para nosotros, franciscanos, un signo muy especial es la tau. ¿Qué significa la tau? Brevísimamente lo menciono porque no es el tema como tal, pero entra en este punto de la pasión. La tau, sabemos que para nosotros incluso decimos la cruz tau, ¿no? De suyo Francisco, cuando decide tomar el signo de la tau, asumir el signo de la tau, y con el cual incluso él llegó a firmar, ¿no? Sabemos que por la bendición al hermano León, él mismo, de puño y letra, él traza la tau cuando escribe la bendición al hermano León. Y este signo de la tau es muy bello, que dirán también algunos de los autores, de los biógrafos de San Francisco, que el mismo hábito tendrá el signo de la tau. Precisamente el mismo hábito será esa forma de la cruz y de la tau. Pero todavía, ¿por qué más decir que es el signo de los últimos? Bueno, según el profeta Ezequiel, en un momento cuando el Señor envía para que se haga un juicio sobre las naciones, dice que sean marcados los siervos de Dios con la letra
tau. De hecho, es muy curioso porque en el texto hebreo, yo que por ahí me metí a buscar y dije, pues vamos viendo, a ver, para no andar diciendo locuras. En el mismo texto hebreo menciona la misma letra tau, pero la letra tau hebrea, ¿sí? Y que cuando uno lo traducen como que sean marcados con un signo. De hecho, también esta referencia a la tau decíamos que es de los últimos porque la tau en el hebreo es la última letra que aparece en el alfabeto. De modo que en esta profecía es presentada como el signo de los últimos, como el signo de aquellos que en su pobreza, en su debilidad, en su necesidad, en su carencia, tienen esta gran esperanza para Dios. O sea, para con Dios ellos confían y ellos saben que su única fuerza, su única riqueza, su único poder, lo único que los sustenta y sostiene es Dios. Por tanto, entonces, el atau se va a convertir en este signo de confianza absoluta. El atau se va a convertir en esta imagen de este querer vivir como los últimos. Y por ello Francisco decide tomar la atau. También porque toma esta imagen. Bueno, cuando Francisco acude a Roma durante la celebración del concilio de Letrán, concilio cuarto de Letrán, si mal no recuerdo, Francisco escucha que el Papa hace una locución, una predicación al inicio y evoca, el Papa recuerda esta profecía, ¿no? Donde invita el Papa a que hagamos penitencia, de nuevo, sabiéndonos a cierto punto los últimos, sabiéndonos necesitados, sabiéndonos carentes como tal y que nuestra propia fuerza no viene sino de Dios. Por tanto, Francisco es donde dice, yo quiero tomar este signo de los últimos, quiero tomar este signo de aquellos que no son fuertes, de aquellos que no son poderosos, de aquellos que son débiles, de aquellos que son los menores en el mundo, no los que vienen a imponerse y a mostrar fuerza ante los demás, sino aquellos que se someten. Y por supuesto, esto nos refiere también a la imagen de aquel que se hizo último entre todos, de aquel que se abajó de la divinidad a la humanidad y no en de una forma violenta, sino una forma amorosa, que es Cristo con su encarnación. Siguiente, hablamos también de, ya referíamos también aquí, donde dice Francisco, ¿no? Como el Señor menciona a él, me dio una fe en las iglesias y también por ello yo saludaba cuando veía una iglesia con esta oración, ¿no? Adoramos de Cristo o te adoramos, Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo y que es es muy hermoso que los franciscanos, ¿no? La familia franciscana seguimos teniendo esta forma de iniciar nuestras oraciones, esta forma también de alabar a Dios, incluso cuando nos acercamos a una iglesia, cuando vemos de cerca una iglesia o una cruz, con esta oración te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Y que por supuesto también esto nos evoca y nos llama y nos hace recordar el mismo misterio de la pasión salvadora del Señor. Y por supuesto también a que estamos llamados a seguir tomando la cruz, no como un instrumento difícil, doloroso y que nos cause miedo, sino abrazarlo con este amor con el que Cristo la abrazó. Siguiente también. Tenemos este punto de la pasión, que incluso es muy bello porque en la leyenda de los tres compañeros es donde encontramos esa referencia, ¿no? De que Francisco lloraba, lloraba la pasión, lloraba al meditar la pasión. Y esto es claro, ¿no? Esto yo creo que no, digo, lo sabemos también por aquel canto tan tradicional, donde menciona allá en el monte Albernia, lloraba la pasión, mi padre San Francisco con mucha devoción. eh, no es más que el recuerdo de este gran amor, de esta gran devoción y de esta atención que Francisco pone. De hecho, por supuesto, ¿no? Esta misma meditación de la pasión que tiene Francisco va a tener un eco maravilloso en la misma familia franciscana. Por una parte, por ejemplo, estarán autores como Francisco de Osuna, que recordará mucho el que para interiorizar, para acercarnos, para adentrarnos al misterio del Señor, desde el silencio del corazón, no hay tal vez mejor forma de acercarnos que por la meditación de la pasión. San Leonardo de Porto Mauricio, que con esta meditación de la pasión lo va a establecer y lo va a proponer a la iglesia y que persiste hasta el momento con el rezo del Via Crucis, entre otros más. Tantos santos, tantos místicos, místicas que han tenido visiones de Cristo, que han tenido esa contemplación de la entrega del Señor
y que por supuesto es una invitación a seguirlo haciendo, una invitación a que con todo y las dificultades que tenemos, a que con todo veamos que el amor del Señor es más grande y que el amor del Señor se entrega eh, de modo incontenible, de modo que no hace más que darnos todo lo que tiene, incluso hasta la última gota de sangre. Y todavía más con esta conformación que hace Cristo, que hace Francisco respecto a Cristo en el amor, en el sufrimiento, que incluso recibe del Señor las llagas, estas marcas que les llamamos de este modo, nuestras marcas de amor, ¿sí? Que ya, por ejemplo, pues muchos autores dirán lo que Francisco ya vivía con su misma experiencia de fe, con su misma experiencia fraterna, con su misma experiencia eclesial, con su mismo apostolado, ministerio, con lo que hacía Francisco, ya hacía vivir como Cristo, ya hacía imitar al Señor, que de modo que en el monte Albernia lo que hace Cristo es confirmar con ese amor por medio de las marcas de la pasión, por medio de las llagas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y por último, con este recuerdo de lo que tiene Francisco respecto al Viernes Santo y la pasión del Señor, es la forma como muere. Francisco, recordemos cuando muere, no muere obviamente de modo fastuoso, no muere teniendo todas las comodidades, no muere como podría haber muerto o tal vez como moriría actualmente una persona con todas las posibilidades o como moriría incluso un sacerdote tal vez, no se diga tal vez a veces un fundador. Digo, y no está mal porque nuestro cariño hacia las personas que son importantes en la iglesia nos lleva a que también tengan una muerte digna. Sin embargo, Francisco dice, yo quiero asemejarme también aquí al Señor, e incluso de modo que no quiero morir, vaya, ataviado con un rico hábito, no quiero morir en una suave cama, quiero morir en el piso, quiero morir en el suelo y quiero morir desnudo. Y Francisco antes de morir está desnudo. Y sin embargo, vaya, el último hábito que le dan es un hábito que no va a ser suyo. O sea, él lo pide para que sea un hábito hasta cierto punto prestado para morir con esa desnudez de Cristo. Francisco muere como el Señor, muere tras el sufrimiento de la enfermedad, muere por supuesto también después de un sufrimiento espiritual, con la misma experiencia, la fraternidad, de cómo va creciendo y hasta cierto punto la ansiedad que un tanto le genera al ver un crecimiento enorme y casi casi desmedido de los hermanos en toda Europa de la época. Y con todo Francisco muere con amor, muere acercándose al Señor, muere abrazando la muerte, digámoslo así, abrazándola como Cristo la abraza. Muere no con un rechazo, sino incluso diciendo, bienvenida seas, hermana muerte. Cristo muere desnudo en la cruz, Francisco muere desnudo. Así pues, vemos en este apartado, en este segmento, cómo Francisco, su vida completa está marcada por la pasión del Señor. Pero bueno, no solamente la misma o la sola pasión, no solamente el misterio doloroso, sino que también ya dando ese paso hacia la Pascua, no hacia el domingo de Pascua, el recordar que también Francisco tendrá un aspecto pascual, decíamos, un poquito velado, ¿no? Pero con todo también sumamente claro y que nos muestra la enorme fe que tenía Francisco respecto al misterio de la resurrección del Señor, en este aspecto. Por un lado, esa referencia, y es muy curioso en lo personal que Francisco remite mucho a esta frase de la carta a los tesalonicenses, donde habla del Señor Dios vivo y verdadero. Y también en la admonición uno, cuando habla del cuerpo del Señor, dirá, el santísimo cuerpo sangre vivo y verdadero. Por supuesto, claro que el hablar del cuerpo o la sangre del Dios vivo es una referencia a la resurrección, porque sabe Francisco, sabe que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Claro que también referencias al respecto habrá bastantes en el mismo oficio de la pasión, que decíamos, tiene esta compilación o recopilación de frases de la misma escritura. Por otro lado, también decíamos una vida renovada. Sabemos que la Pascua, el misterio pascual, es un misterio que especialmente que nosotros lo celebramos, del cual participamos por el bautismo, y que el tiempo de la Pascua en el cual nos encontramos es un tiempo
eminentemente bautismal. Por eso, por ejemplo, ordinariamente, ¿no? Tenemos ese rito del inicio. En vez de tener el acto penitencial, tenemos la aspersión del agua bendita. En la vigilia pascual está esa maravillosa liturgia bautismal. Y asimismo también tenemos varios gestos que nos evocarán muchísimo el bautismo. Pero en este caso de Francisco, hago nuevamente este recuerdo de la vida que él tiene, esta renovación que tiene, sobre todo respecto a los leprosos. Y más aún decía, porque él lo va a recordar en el testamento. En este detalle quiero mencionar que hay algo que varios profesores, bueno, hermanos míos, ¿no? En la orden, cuando nos explicaban el testamento, siempre nos decían, fíjense hermanos, cómo en el testamento San Francisco no habla del encuentro con el Cristo de San Damián. San Francisco, y es cierto, San Francisco no dice nada del Cristo de San Damián. Con este Cristo del cual dirá Celano, dirán los demás autores, escucha esta voz que le dice a Francisco, voy a reparar mi casa. Francisco no lo recuerda en el testamento. Lo que sí recuerda y va a ser importantísimo para él será el episodio del encuentro con el leproso. Y es donde dirá, aquello que para mí era tan amargo, tan difícil, en palabras vulgares, tan repugnante, se me volvió dulzura del alma, porque entonces allí es donde Francisco encuentra la presencia de Cristo. También los otros autores, ¿no? San Buenaventura y por ahí algunos otros de las fuentes biográficas harán incluso una referencia a que aquel leproso que Francisco encuentra y con el cual saluda y al cual besa con este beso de la paz, después desaparece, ¿no? Y que harán la interpretación de que ese leproso podría ser muy seguramente Cristo. Como tal, lo que sí es el hecho de que ese encuentro, ese abrazo, ese beso, este gesto de cercanía y de salir completamente de sí mismo, es el gesto que manifiesta que la vida de Francisco ha sido renovada por la gracia de Dios. Y de nuevo menciono, definitivamente una vida pascual, ya en el ámbito un poquito más litúrgico y también celebrativo y por qué no decirlo, de esta expresión gozosa, lírica, que tiene Francisco, que tiene San Francisco, estará los textos de las oraciones. Aquí sobre todo hago la mención a tres. Primero las alabanzas que se han de decir en todas las horas. ¿No? Las alabanzas decimos pues al Dios vivo y verdadero, que en este caso en las alabanzas que se han de decir en todas las horas, la referencia que pone directamente sobre la Pascua es porque digno es el Cordero que ha sido degollado. Es decir, aquella cita del Apocalipsis, Francisco la recuerda, la menciona en estas alabanzas que se han de decir en todas las horas. Y vaya, de nuevo es la idea de que antes de rezar, entre las menciones y la alabanza que se hace, la invitación para que todos entremos en esta sintonía del gozo de encontrarnos con Dios, está ese recuerdo al Cordero Pascual, el Cordero que se entrega por nosotros. Siguiente, el cántico de las criaturas. Yo creo que después, yo creo que también, bueno, muchos lo creemos, ¿no? Después del cántico de Daniel, ¿no? El cántico del libro del profeta Daniel, ahí del capítulo 3 donde están los jóvenes en el horno, donde están sufriendo el que pensaban los verdugos que iba a ser un castigo, donde Dios les concede paz, les concede alivio y les concede librarse de ese castigo, ellos empiezan a cantar y donde tenemos ese cántico que recordamos en la liturgia de las horas los domingos primeros y en las fiestas y solemnidades. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Y que hace un elenco y un recuerdo de la creación completa. Casi, casi que como pocas veces se ha llegado a ver. Y que es maravilloso y que invita a todos a alabar al Señor. Aquí en este caso, en el Cántico de las Escrituras, por un lado está nuevamente la invitación a alabar al Señor, pero también por las criaturas. Y qué mejor que el decir, el recordar la alabanza a Dios, a este Dios vivo por toda la creación que nos ha dado. Este elemento, por supuesto, gozoso, es un elemento muy pascual, el gozo de alabar a Dios, al Dios que nos ha dado todo, al Dios que nos ha puesto en medio de una belleza increíble de todas las criaturas, de toda la creación y con los cuales incluso podemos hermanarnos para alabar al Señor. Y por último, tal vez una de las oraciones más hermosas
que existen de nuestro Padre y que si no la hemos contemplado tanto les invitaría a que la hagamos. Una oración bellísima y que creo que también incluso muestra el culmen de la espiritualidad propia de San Francisco y por supuesto también una invitación para nosotros, que es las alabanzas al Dios Altísimo. ¿Por qué? Cuando Francisco comienza su experiencia de fe o está en los inicios de esta experiencia de fe, como hablamos también hace un momento, que tiene esta experiencia ante el Cristo de San Damián y que incluso así comenzamos nuestro encuentro, decíamos Francisco en esa oración dice, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame a mí fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que yo cumpla tu santo y verdadero mandamiento, o tu santo y veraz mandamiento. Pero digo, sí, es una alabanza a Dios, es un pedir a Dios, pero es un pedir para mí. Esta es prácticamente la primera oración que Francisco compone y con la cual decíamos, él está hablando, sí a Dios, al alto y glorioso Dios, pero pide para sí. Las alabanzas al Dios Altísimo, por su parte, tendrán la maravilla de que Francisco ya no habla de sí, Francisco única y solamente habla de Dios, alaba a Dios. Esta oración, las alabanzas al Dios Altísimo, muestran como tal vez ninguna otra lo que es la misma vida de Francisco, una vida completamente volcada, evocada, enviada hacia Dios, hacia la alabanza de Dios, hacia el amor a Dios. Por eso va a decir, tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres altísimo, tú eres el Dios omnipotente, tú Padre Santo, pero todo va a ser tú. Y esta oración, decíamos, es la que nos muestra esta maravilla de la experiencia de Francisco. No significa que Francisco rechace su vida personal o rechace su ser personal y encuentro con Dios. No, sino que muestra ante todo que Francisco, ya sabiéndose amado, no hace sino volverse, decíamos, volcarse, derramarse como un río de amor hacia Dios. Digo, es muy poético, pero no es sino lo que hace Francisco, ¿sí? Este es el detalle y es lo maravilloso que tiene esta oración. Me atrevo a compartir, hay un texto de un autor, creo que es ortodoxo, bueno, cristiano ortodoxo, si mal no recuerdo, Nico Kazantzakis, tiene un libro llamado El pobre de Asís. Igual, si acaso haya equivocado el título, lo pueden investigar. Es un libro maravilloso también. Este autor, Nico Kazantzakis, cuando escribe una vida de San Francisco, pone un relato donde Francisco está platicando con uno de los hermanos y Francisco le cuenta a este hermano una historia, una parábola, diríamoslo así, ¿no? Dice Francisco, fíjate hermano, sucedió que hace mucho tiempo un monje hacía penitencia, hacía ayunos, hacía oración por horas y horas y horas, no dormía, todo buscaba evocarse a la meditación y a la contemplación de Dios. Este monje muere, llega al cielo y cuando toca las puertas del cielo, escucha una voz desde el interior que le dice, ¿quién es? A lo cual el monje dice, soy yo, Señor. Entonces la voz que le había llamado desde dentro le dice, lo siento, aquí no hay lugar para tantos. Y regresa, le hace volver a la tierra. El monje se queda extrañado y dice, bueno, ¿cómo que qué pasó? ¿Por qué no pude entrar? Si tanto me he esforzado, he hecho ascética, he hecho meditación y vuelve nuevamente. Se esfuerza, ascesis, mística, meditación, reflexión, silencio, interiorización, caridad, todo lo que queramos. Llega, dice, vuelve a morir el monje y se encuentra nuevamente ante las puertas celestiales. Toca nuevamente la puerta y escucha una vez más que una voz le dice, ¿quién es? A lo cual el monje responde, soy yo, Señor. Nuevamente la voz le dice, aquí no hay lugar para tantos. Extrañado el monje es regresado a la tierra y otra vez se esfuerza, interioriza, medita, piensa, profundiza, ora y cuando vuelve a morir una vez más,
Se encuentra el monje ante las puertas del cielo, toca la puerta y escucha una ocasión más que le dicen, ¿quién es? A lo cual el monje responde, tú, solo tú, Señor. Con esta anécdota, Francisco, en este relato de Nico Kazantzakis, Francisco es lo que menciona. Nuestra vida no está, llega en un, esperemos definitivamente, y lo digo también yo, me atrevo a compartirlo aquí con ustedes, esperamos llegar a ese momento en el que no nos veamos tanto a nosotros, sino ver a Dios, ver a este Dios que con completa misericordia se ha entregado por nosotros, que con un amor desmedido se nos ha dado completamente a nosotros y que incluso sigue viniendo a nuestro encuentro en la Eucaristía, sigue viniendo a nuestro encuentro las personas que nos encontramos en la calle, en el que nos pide dinero en el crucero de las avenidas, en el que está enfermo, en el que viene a pedir una bendición o a pedir incluso que lo escuchemos, seamos frailes religiosos o seamos laicos en nuestra familia, en nuestra casa, en el vecindario, en la escuela, en todos lados. Cristo sigue viniendo. Y más que vernos solamente nosotros, más que verme solamente a mí, la idea es esa, llegar realmente a una experiencia, a una vida de entrega y de contemplación al Señor, donde ya no hable de mí, ya no hable solamente de mí, ya no hable de suyo de mí, sino que hable de Dios, transmita verdaderamente a Dios, encuentre a Dios en las realidades, en los lugares, en las personas, lo encuentra Él, para entonces llegar al cielo y poder encontrarnos con Él. Por eso Francisco decíamos, tiene este punto en el que en el culmen de su espiritualidad dirá, solo tú, Señor, tú Altísimo, tú el Grande, tú nuestra dulzura, tú nuestra vida eterna, tú, Señor. Bien, pues sin más que decir, digo, y no porque no se pueda, sino pues también agradeciendo enormemente su atención y el tiempo. Les comparto, bueno, estas son solamente algunas citas de los documentos en los que he leído, ¿no? Decía, no está el pensamiento franciscano de Constantino Coser, están algunos artículos, les recomiendo realmente en la oportunidad que hay, es en esta página franciscanos.org, que es el directorio franciscano, lo puede investigar de este modo. Hay artículos maravillosos, sumamente bien explicados, muy buenos de espiritualidad franciscana, de teología franciscana, que nos ayudarán a entender muchísimo, ya no solamente sobre el misterio pascual con San Francisco, sino toda la espiritualidad franciscana, toda la riqueza, digo, y obviamente hay más, pero ya tenemos ahí una maravillosa herramienta. También, a pesar de que no está una cita directa, pero también, por ejemplo, el libro de el padre Santiago Martín, intitulado El suicidio de San Francisco, también un libro maravilloso donde se expresa y se muestra la experiencia de Francisco y su acercamiento con el Señor, incluso en los momentos más difíciles de su misma vida. Bueno, pues sin más por el momento, agradezco enormemente a quienes se han conectado, a quienes han seguido esta transmisión, diferentes hermanos, amigos, compañeros, personas de diferentes lugares del país. Bueno, a todos muchas gracias. Y por supuesto, recordemos, estamos en este tiempo pascual, el tiempo de la alegría, el tiempo de la vida, el tiempo de agradecer la gracia que el Señor nos ha hecho en su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga y para servirles.